buenos negocios. Buenos negocios ya está aquí. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del programa Buenos Negocios. El día de hoy nos sentimos muy felices porque estamos tomándonos unas semanas para hablar de 3 disciplinas muy interesantes que se utilizan bastante en el desarrollo personal, profesional, empresarial. Y quisiera saber si tú tienes muy claro o mínimo tienes idea de la diferencia entre el mentoring, el coaching y la consultoría. Y vamos a conocer aspectos diversos de estas 3 disciplinas que son por demás sumamente interesantes. Esta semana vamos a comenzar conociendo un poco lo que es el coaching. Vamos a conocer cuál es el trabajo de un coach, de un coachee, y vamos a entender muchos aspectos relevantes de estos temas que tienen que ver con crecimiento personal, empresarial y en diferentes aspectos. Nos acompaña el día de hoy Claudia de la Cuadra desde Santiago de Chile, quien es Life Coach y también es coach ontológico. Vamos a conocer estos aspectos de cómo ella desarrolla su emprendimiento, su proyecto y ayuda a otras personas a crecer. Así es que gracias de verdad por seguir el programa Buenos Negocios, por suscribirte, por ser parte de este contenido y por compartir lo que estamos presentando cada semana. Así es que te invito a que pasemos de inmediato con nuestra invitada que nos honra a la distancia. Gracias por seguirnos en esta conversación del día de hoy, donde estamos estableciendo las características de disciplinas tan importantes, como decía en el inicio del programa, para el crecimiento, el desarrollo personal, el desarrollo empresarial, como lo son el mentoring, el coaching y la consultoría. Vamos a conocer con nuestra invitada del día de hoy, que ya también hemos estado promocionando y hemos estado motivando a toda nuestra audiencia a seguir esta conversación, con Claudia de la Cuadra desde Santiago de Chile, que tan gentilmente y a la distancia nos concede este tiempo para hablar específicamente del coaching. Claudia, gracias por estar con nosotros en el programa Buenos Negocios, un placer. A ti, muchas gracias por la invitación. Feliz. Bueno, pues me gustaría conocer un poco de tu trayectoria, de tu experiencia antes de incursionar en el tema del coaching per se, porque sabemos que eres life coach y que estás trabajando también con el coaching ontológico y empresarial. Y nos gustaría pues que nos cuentes así de pronto, porque este programa tiene un enfoque de negocios, hacia el emprendimiento, hacia el desarrollo de las MIPYMES, de las empresas, que nos cuente esa vena emprendedora empresarial que tú tienes, ¿desde cuándo la estás desarrollando? Sí, bueno, desde muy joven siempre me llamó la atención emprender, la verdad, pero nunca me atreví. Desde pequeña, digamos, por un tema también de necesidad, uno comienza a hacer cierto tipo de negocios, pero la verdad es que no dio fruto. Yo estudié administración de empresa, entonces siempre estaba en mí eso que gatillaba de tener un negocio propio, pero en ese momento la idea era muy vaga. Y así que entré a trabajar al mundo laboral como la gran mayoría de la gente. Y ahí estuve, bueno, muchos años, hasta que ocurrió, digamos, a nivel personal un quiebre y forzosamente me vi como más inspirada ya en dejar el mundo laboral, lo cual me da terror. Como mucha gente. Sí, me da mucho miedo porque estás tan acostumbrado, ¿verdad? Son años, sientes que no vas a poder y bueno. Pero bueno, así fue, digamos, en mi vida, digamos, hubo un quiebre. Yo tengo gemelas y una de mis hijas falleció de leucemia a sus 14 años. Entonces eso provocó, digamos, como un empuje, ¿ya? Podría haber sido terrible, pero sin embargo es como, yo siempre digo, es como pasar del dolor a la inspiración. Así lo vi, así lo viví. Y empezó así, como una búsqueda en el fondo de hacer algo diferente, debido a que, claro, me empezaron a surgir preguntas, ¿sí? Que no, digamos, preguntas que no puedes dejar de contestar.
necesitas buscar, necesitas encontrarte. Entonces todo lo que había gatillado durante años y que además yo estaba desconforme porque no me sentía cómoda donde estaba, entonces eso ayudó mucho más a que yo en el fondo ya saliera y tomara la decisión. No fue el coaching en principio, ¿sí? Mi idea siempre fue buscar negocios, digamos, no sé, la venta de ropa, me gustaba, cosas más tangibles, ¿sí? Porque el intangible no lo tenía por ninguna posibilidad. Más difícil. Claro. En esa búsqueda, digamos, pasé por varias cosas hasta llegar al multinivel, imagínate, hasta eso estuve. Pero claro, en el fondo porque vas probando, vas fracasando, es un tema a veces complejo, pero que te ayuda a crecer sin ninguna duda. Okay. Así que ese fue como mi paso. El input, el empuje. Ok, muchas veces sí tenemos experiencias cuando comenzamos a emprender o incursionar en los negocios y muchos jóvenes y personas de diferentes edades incursionan en negocios tradicionales y otros así ya pasan a ser networkers, como este negocio de los multiniveles. Pero qué bueno que encontraste entonces tu nicho, aunque venías de esa experiencia existencial, de esa búsqueda existencial por la que atravesaste una vez, pues te sirvió para ayudar a otras personas. Me gustaría que nos cuentes entonces, desde la óptica de esta disciplina llamada coaching, que nos cuentes cómo se puede ayudar a otras personas estando en el otro lado, ¿no? Como la persona que escucha, la persona que entiende y que construye soluciones conjuntamente con el coachee o con el cliente. Háblanos desde esta perspectiva, de esta disciplina, ¿cómo se maneja? Bueno, el coaching, hay muchas variedades de coaching hoy en día, porque además digamos que es como una carrera, por llamarlo de alguna manera, porque no es algo que esté establecido, ¿cierto? No existe un programa universitario avalado, sino que simplemente han surgido personas que han hecho el coaching. Entonces está el coaching, no sé, empresarial, el coaching ontológico, el coaching motivacional, el coaching espiritual, va a ser una gama muy amplia. Y en el fondo, bueno, el coaching es una marca finalmente, es una marca personal, ¿sí? De ahí uno, en el fondo, y cuando estás ahí vas aprendiendo, porque de ahí tú ves que, claro, no es coaching lo que tú haces, sino que en el fondo, y a lo que uno, digamos, yo creo que todo emprendedor debe esperar, o debe, digamos, hacia dónde debe mirar, es que en el fondo es tu marca al final, es tu nombre, ¿sí? Tú eres Claudia de la Cuadra que hace coaching a tal persona, y las personas te van a buscar por eso, más allá del coaching en sí. Sí, pero es una carrera preciosa para las personas que lo quieren, digamos, y no solo para trabajar, sino que a nivel personal es muy lindo porque es una transformación, ¿sí? Pero como digo, yo conozco del coaching ontológico que tiene que ver más con el ser, ¿sí? Con el ser esencial, pero en esencia el coaching tiene que ver con lo mismo, que es la capacidad de encontrar en el otro, o digamos que la misma persona pueda ver ese poder interior que tiene, ¿ya? Simplemente uno como coach es un ignorante de la vida del otro, y a través de las preguntas lo va como guiando, que es como, imagínate, o para la audiencia, imagínense que es como una meditación guiada, ¿sí? Como parecido, claro, donde tú te vas visualizando, ¿cierto? Entonces el coach lo que hace que a través de las preguntas, tiene esa distinción, a través de las preguntas que son específicas, ¿sí? Va guiando a la persona, pero en el fondo tú no das consejo, y ahí hablo a título personal porque en el fondo el coaching y el coaching ontológico es transformacional, es decir, tú no le dices a la persona lo que tiene que hacer, muy por el contrario, tú le guías simplemente, ¿sí? No es una terapia, no es una, digamos, tú no diagnosticas a la persona ni mucho menos, no, simplemente lo acompaña. Entonces desde ese lugar es muy lindo porque en el fondo te pones en un lugar paralelo con el otro, ¿sí? No hay un superior o un inferior. Exacto, que no estamos hablando de una sesión en consultorio de un psicólogo, o no estamos hablando de un tipo de conversación sin un objetivo, sino que es para
entonces encontrar soluciones conjuntas o que las respuestas surjan en medio de una sesión X. En mi caso, yo soy consultora empresarial desde muy joven, y tengo más de 35 años en el giro de la consultoría y en el giro de la mentoría. No soy coach y conozco muy bien estas dos disciplinas en las que estoy certificada, pero me parece muy interesante que también, así como dices que el coaching no es una carrera, pero es una disciplina que ayuda al crecimiento de la gente. Desde el punto de vista del emprendedor o del empresario, ¿qué rol juega el coach para ayudarlo a discernir qué hay en esa cabeza? ¿Qué, entre muchas ideas, entre muchos proyectos, cómo ustedes ayudan entonces a estos talentos, a estos emprendedores nacientes o empresarios que están en la etapa de desarrollo, por ejemplo, para ese descubrimiento? Sí, mira, fíjate que, claro, en un principio tú partes como desde la base de que en el fondo primero eres un ignorante de la vida del otro y no tienes por qué saber ni siquiera de su disciplina ni lo que hace. Y la parte difícil de ser coach, en el caso ontológico o transformacional, es que en el fondo tienes que dejar todo juicio fuera, ¿sí? O sea, ver a la persona que llegue como una posibilidad, eso es lo primero. Entonces ahí está la ética en el fondo también de tú no hacer ningún juicio ni emitir ningún juicio alguno. Pero obviamente uno también va aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Hay cosas que van... Y ya luego cuando hay una, digamos, ¿cómo se dice? Un proceso, porque el coach tú lo puedes hacer, digamos, una sesión y listo, o puedes tener un proceso. Entonces cuando ya hay un proceso y ya conoces al cliente, también ahí puedes ir haciendo a lo mejor hacer el coaching de tipo más directivo, ¿sí? Y en el fondo a través de la pregunta tú lo vas enfocando a la persona, ¿sí? Porque las preguntas nunca se pueden dejar de responder. Tú haces una pregunta y tu cabeza, aunque no diga nada, lo está respondiendo. Entonces a mí no me interesa tanto la respuesta, sino que me interesa más lo que te esté haciendo a ti por dentro, ¿te fijas? Cómo te estás contestando, cómo llegas. Incluso hay personas que llegan y dicen, oye, tengo tal problema, y luego a los 10 minutos se dan cuenta, en realidad no, porque claro, la vida va tan rápido que vas haciendo conclusiones, ¿cierto? Es como lo que yo llamo, es como tú haces tu autodiagnóstico. Entonces, te preguntas y te respondes tú mismo, pero dentro de una misma esfera, por llamarlo afuera. Entonces el coach lo que hace es que tiene una mirada por sobre eso, ¿sí? Que es neutral, absolutamente neutral, ¿sí? Ahora, claramente, a veces a mí me sucede que cuando ya conociendo al cliente, teniendo una trayectoria, me viene una idea y le digo, oye, con respeto, te lo digo en el fondo, pero siempre con una soltura absoluta de que en el fondo lo que yo tenga o no tenga para decir, la verdad es que tiene cero importancia, porque ahí lo que importa es la persona. Y en el fondo el coachee o el cliente o el usuario además es el que toma 100% responsabilidad. Yo creo que una de las tareas más fundamentales del coaching es eso, que hace a la persona ser 100% responsable y deja de culpar al externo afuera. Y uno como coach, o sea, aprende el doble. Claro. ¿Y en qué medida entonces se logra la transformación? De esa transformación que hablabas, de que se van descubriendo esos procesos y esas preguntas se van contestando. Pero al final, ¿qué tiene que asumir el emprendedor o el empresario para que la transformación sea real y cause un impacto en el modelo de negocios, en la forma de llevar la empresa, en los resultados que en el corto plazo, por ejemplo, se puedan obtener? Bueno, en ese sentido que ya estamos hablando de un coaching más empresarial, digamos, ahí, digamos el coaching 1 a 1, que es el que yo practico, no hago empresarial, sí he participado en empresas, pero en cosas, digamos, externas, que encuestas laborales, cosas así. Pero en ese caso, claro, se hace más bien una educación, ¿cierto? De cómo afectan, por ejemplo, las conversaciones en una empresa, cómo afecta el juicio, ¿sí? También de la persona. Entonces, en base a eso también, digamos que el empresario o el gerente o el que esté a cargo también toma una cierta
perspectiva, ¿cierto? Del problema, de la persona, de la empresa en sí, sino que lo ve con un rol mucho más neutral, más de arriba. Eso es lo que se aprende, y eso es lo fantástico de todo esto, que puedes ir guiando a la persona, digamos, ellos mismos como empresarios, ellos mismos mirando la empresa. Te hace 100% responsable. Entonces eso hace que, oye, es como un equipo, ¿sí? Si fallamos, en el fondo mi responsabilidad es 100%. Si ganamos, la responsabilidad, la alegría y la responsabilidad es de todos. Es como esa mirada, ¿ves? Que es totalmente diferente a decir, claro, si falló fue porque este no hizo tal cosa. Esa es la mirada, y eso es lo que se quiere llegar, y que las conversaciones sean mucho más, por ejemplo, también los feedback, o sea, cómo doy feedback a la persona. Muchas veces, y me ha tocado en el fondo estar con personas que en un principio les costaba a lo mejor mucho dar un feedback, ¿sí? Porque sentía que estaban atacando a la persona, sobre todo cuando son mujeres, por ejemplo, que les toca dar feedback. Al principio sufren mucho porque las mujeres tenemos esa cosa más maternal, ¿cierto? Entonces cuando aprendes todo esto, cuando eres, o sea, porque claro, ellos mismos a lo mejor van a una sesión de coaching, entonces cuando están aprendiendo todo esto se dan cuenta que en el fondo tienen que ser completamente sinceros, pero sin caer, ¿cierto?, en palabras a lo mejor de culpas, de juicios, sino que siempre con una apertura de mente, escuchar al otro, saber dónde decir, qué decir, ¿sí? Estar completamente abierto, no apegarse a nada. Creo que esa mirada como un coach líder, ¿sí?, es totalmente diferente a ser como el jefe o el gerente, ¿sí? Y te lidera mucho. Ok, Claudia, y desde la óptica ya como coach, que eres tanto de life coach como ese coach ontológico que manejas muy bien, cuéntanos o déjanos un mensaje motivador para los empresarios y los emprendedores de nuestro programa en relación a buscar ayuda, a recurrir a este tipo de soporte, a este tipo de vamos a decir, de herramienta o disciplina, como es el coaching, que es tan importante, que a nivel global se puede hacer hoy presencial, se puede hacer de manera virtual, se puede hacer por diferentes plataformas. Háblanos déjanos ese mensaje motivador a toda nuestra audiencia para recurrir entonces a ustedes, los coaches que están en todo el mundo. Sí, absolutamente. O sea, no porque sea coach, sino que, a ver, imagínate que tú eres un deportista de élite. Yo creo que así lo tiene que ver la gente. Si yo soy un deportista, ¿qué es lo que requiere un deportista? El deportista tiene psicólogo, tiene coach, tiene un entrenador, ¿sí? No porque ellos lo necesiten, porque sin ellos no pueden hacer, todo lo contrario, ellos ya están motivados de antes porque quieren ganar, porque quieren ir, porque en el fondo también parte de cuál es tu propósito de vida, ¿sí? También sentarse. Hoy día estamos en tiempos donde más que nunca se requiere tener esa motivación interior que te está llevando a la acción, ¿verdad? Entonces, tener un coach, tener un motivador, tener un equipo de gente que trabaje para ti, ¿sí? Pero no porque tú lo empujes, todo lo contrario, porque ellos, o sea, no porque el coach te empuje, todo lo contrario, sino que tú mismo como emprendedor, como una persona que quiere en el fondo dejar un legado, hacer un negocio, se está empujando el mismo, ¿sí? Y ocupa estas redes como de ayuda. Cuando tú hablas, cuando tú conversas, cuando tú escribes, estás en el fondo ordenando tus ideas. Y muchas veces nosotros nos vemos entrampados porque tenemos un punto ciego, tenemos un sesgo. ¿Ya? En psicología eso se conoce, el mismo marketing te lo está mostrando, te lo enseña todo el tiempo. Tenemos un sesgo psicológico, muchas veces juzgamos, estamos cansados, necesitamos todo el tiempo hablar con alguien, ¿sí? Entonces, una red de ayuda que te apoye, o sea, creo que hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo, por sobre todo, lo más importante es tu salud emocional. Cómo estás gestionando tus emociones, quién te está escuchando, cómo lo estás haciendo, qué cosas tienes para decir. Aunque tú no tengas la razón, necesitas gestionar esas emociones, porque si no, ¿cómo vives el día a día? Creo que hoy en día, por ejemplo, ha aumentado el cuidado, mucha gente que antes no hacía ejercicio, ahora sale a hacer ejercicio, ¿ya? Sí, no hacía a lo mejor en el coaching o en la psicología, la persona no está pensando que voy a tener esta red, necesito esta red. ¿Sí? Entonces, así como tengo un entrenador, también tengo un coach que me escucha, tengo a mi psicólogo. Hay mucha gente, y conozco,
que tienen todo, porque en el fondo distintas miradas le van también abriendo, porque realmente tenemos que también comprender que no podemos solo, hasta que uno tome como un cierto flow, ¿cierto? Y siga para adelante, pero si la gente mira los deportistas, que es como lo más que se nos viene a la mente, ellos tienen una red de apoyo, ¿sí? Y no la tienen hoy día o solo cuando ganan, la tienen siempre, ¿sí? Donde hayan dos personas siempre hay conflicto, por lo tanto esas cosas tenemos que irlas trabajando, ¿sí? Y así que imagínate, ya con eso los dejo súper motivados para que busquen ayuda, pero no una ayuda en el sentido de que hoy me falta algo, no, psicológicamente nosotros funcionamos de cierta manera y tenemos sesgo, eso es. Y nunca está de más, porque todo esto ayuda a crecer. Así es que nosotros invitamos a todos nuestros seguidores del programa Buenos Negocios y todos los que están en todas las plataformas de Mayra Holguín, programa Buenos Negocios y Nace un Emprendedor, a seguir a Claudia de la Cuadra. Ahí en pantalla aparecen sus redes sociales. Ustedes pueden entrar a LinkedIn, pueden entrar a su Instagram o su Facebook para seguirla, porque la verdad es que es muy enriquecedor compartir con ella, aprender de ella y dejarse guiar o acompañar en este proceso que cada uno pudiéramos estar viviendo y que enriquece nuestro desarrollo y nuestra profesionalidad. Así es que, Claudia, muchísimas gracias. Saludos a toda la comunidad chilena, a todos los coaches chilenos de manera especial. Muy bello tu país. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, un saludo. Y agradeciendo a nuestra invitada Claudia de la Cuadra, que desde Santiago de Chile a la distancia, pues ha estado con nosotros en el programa Buenos Negocios de esta semana. Gracias de verdad a todos aquellos que nos escriben, que nos preguntan que qué tenemos en cada semana, en cada jornada, y hemos dedicado este mes de octubre para marcar la diferencia, establecer esos parámetros para conocer diferentes disciplinas de crecimiento personal y empresarial, como lo son el mentoring, el coaching y la consultoría. Espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes y nos vemos en la próxima entrega aquí en Buenos Negocios. Bendiciones.